en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te perdonan y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Oh, si te han libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Oh, andaremos siempre, claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Oh, claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Buenas tardes, familia IBRN en Cartagena. Bienvenidos a este espacio en el que nos conectamos de manera virtual para buscar la presencia del Señor. Un día como hoy estamos recordando la última semana que vivió nuestro Señor Jesús en la tierra. Los padecimientos, las alegrías, las victorias y todo ese proceso de muerte que fue a través del sufrimiento para poder cumplir el objetivo que él tenía al llegar a la tierra. Su humanidad cómo se levantó, pero cómo nada lo pudo desviar del propósito que él tenía de venir a la tierra. Por eso quiero invitarte que ahí donde tú estás, podamos cerrar los ojos un momento y podamos orar para que la palabra del Señor hoy hable a nuestra vida, para que la palabra del Señor hoy pueda penetrar a lo profundo de nuestro corazón. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Queremos, Dios, Padre, agradecerte
infinitamente, Señor, Padre, el sacrificio de tu Hijo Jesús aquí en la tierra, Señor. A través de ese sacrificio, nosotros obtuvimos vida eterna, Señor. A través de ese sacrificio, nosotros obtuvimos perdón de pecados, Señor. A través de ese sacrificio, Señor, nosotros tuvimos, Señor, entrada, Padre, a tu presencia, Señor. Se rompió el velo que nos separaba, Señor. Y hoy tenemos muchos motivos para agradecerte, Señor. Queremos en esta hora, Señor Padre, bendecir tu nombre, exaltarte a ti, adorarte, Padre, porque tú mereces todo honor y toda gloria. A tu Hijo Jesús, Señor Padre, agradecer por el proceso de muerte, Señor, y cómo nos dio vida a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te adoramos a ti que estás en medio de nosotros, que nos guías, que nos enseñas, Señor, cada día lo que debemos hacer y dónde debemos andar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te damos gracias. Amén y amén. En esta tarde quiero hablarte de un mensaje especial que tiene como nombre el valor de la cruz. Y cuando pienso en eso, se me viene a la mente una imagen como cuando alguien recibe un regalo que es costoso, pero no sabe que es costoso. Que tú recibas algo que te entregan y que tú realmente no conoces el valor que puede costar o el valor que puede tener ese artículo o ese regalo que tú tienes. Cuando no sabes el precio, muy posiblemente no le vas a dar el uso correcto, porque puedes pensar que es económico, puedes pensar que no vale tanto, ¿verdad? Y puedes usarlo sin cuidado, lo vas a usar de una manera, lo puedes dejar por ahí descuidado, tirado, lo tratas como si fuera cualquier cosa. Pero otra cosa diferente es cuando alguien sabe el precio de eso que le regalaron. Cuando alguien entiende el sacrificio que hay detrás de ese regalo que ha obtenido. ¿Qué pasa cuando lo sabe? Cuando sabe el precio, cuando sabe el valor, cuando sabe el esfuerzo que pudo hacer la persona para entregarlo. Va a valorar más ese regalo. Lo va a cuidar de una manera más especial. Lo va a honrar de una manera específica. Así yo siento en mi espíritu cuando preparaba este mensaje que está pasando hoy día con muchos cristianos. Conocemos la cruz, hablamos de la cruz, cantamos de la cruz, pero no valoramos la cruz. La conocemos, claro que la conocemos. Hablamos de ella, claro que hablamos de ella. Cantamos de la cruz, pero realmente no estamos valorando o no le estamos dando el valor correcto al sacrificio de la cruz. Y no porque seamos malas personas o porque se nos haya olvidado el precio, sino porque muchas veces nos enfocamos en otras cosas y pierde valor lo que realmente es importante. Hoy el Señor quiere llevarnos de nuevo a ese lugar de sacrificio, no de información, sino de revelación, donde nosotros podamos entender qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Porque cuando entendemos la cruz, nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan capítulo 12, versículo 27. Juan capítulo 12, versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Escúchame bien. Esto no lo está diciendo cualquiera, no lo está diciendo cualquier persona. Lo está diciendo Jesús. En la última semana de vida, Jesús se sintió de esta manera. Oró al Padre de esta manera. Ya no hay tiempo aquí para pensar en otra teoría en el momento que estaba viviendo Jesús. Ya no hay espacio ahí en ese momento para discursos. Aquí estamos viendo el corazón de Jesús, el corazón del Salvador, enfrentando el momento más duro de su misión, enfrentando el momento más difícil de su
espacio de su tiempo en la tierra. Del propósito que él tenía en la tierra, tuvo este momento, ¿verdad? Este clímax, donde fue el momento más difícil para Jesús. Y quiero que entendamos tres cosas de la cruz en esta mañana. Lo primero que quiero que entendamos es que Jesús entendió su propósito y no se desvió. Muchas veces nosotros podemos recibir de parte de Dios un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito en el lugar donde está, donde vive, en el lugar donde trabaja, en el lugar donde estudia, en el lugar donde se mueve a diario. Hay un propósito contigo. Tú no estás ahí por casualidad. Jesús no llegó a la tierra por casualidad. Él llegó con un propósito específico. Y tú y yo también lo tenemos. Pero tenemos que tener cuidado que dentro de ese propósito que usted y yo tenemos, el enemigo muchas veces va a querer distraernos para que nos desviemos de ese propósito. ¿O usted cree que a Jesús no le pasó? Jesús no tuvo motivos con los cuales desviarse del propósito, ¿verdad? Pero él siempre se mantuvo firme, mirando el propósito y mirando el objetivo por el cual él había llegado a la tierra. Hoy tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿estamos enfocados en el propósito que Dios quiere y tiene conmigo? Porque cuando lo hacemos, nosotros estamos valorando el propósito, el sacrificio de Jesús. Porque Jesús fue a la cruz con un propósito, y era que darnos vida eterna, ¿verdad? Ayudarnos, salvarnos, tomar el control de nuestra vida, de nuestros problemas, traer perdón a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hoy no estamos caminando enfocados en nuestro propósito, estamos dándole poco valor a lo que hizo Jesús, al sacrificio de la cruz, al sacrificio de Jesús cuando él dijo: Señor, si tú puedes, pasa esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad. Vemos cómo Jesús padeció y sufrió para poder llevar a cabo el objetivo de darnos vida eterna, de traer perdón de pecados, de permitirnos a usted y a mí que pudiéramos tener esa segunda oportunidad de llegar delante del Señor. Amén. Entonces, quiero decirte hoy que Jesús dice en la palabra: Padre, sálvame de esta hora. Pero inmediatamente dice: mas para esto he llegado. Para esto había llegado Jesús. Su humanidad sale a flote y dice: Señor, sálvame de esta hora. Pero él mismo se dice: oye, pero yo he venido a eso, a llegar a la cruz, a morir por los pecados de la humanidad, a traer salvación y vida eterna. Yo he venido a esto, ¿verdad? Entonces su humanidad se levanta, pero su propósito lo mantiene anclado al objetivo que él tenía. Cuando tú tienes el objetivo claro, cuando tú tienes tu propósito claro, eso te ancla a ti, al cumplimiento del propósito, y no te desvías por cualquier cosa, por la humanidad. Porque es que aquí, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús le está fallando, le está jugando una mala pasada. Su humanidad le está diciendo: no quiero, no siento miedo. Dice la Biblia que él sudó gotas de sangre, que él estuvo en angustia. Él dijo: mi alma está triste y triste hasta la muerte. Vemos el proceso de angustia que Jesús pudo vivir para cumplir el propósito, su humanidad. Así como cuando usted se levanta, ¿verdad?, y dice: no tengo ganas de ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, o no quiero hacer esto, ¿verdad? O la iglesia, y usted empieza a apartarse, y no es la iglesia la que te va a traer salvación, pero es la presencia de Dios, el cumplimiento de tu propósito en lo que Dios tiene contigo y en el lugar que te ha puesto. Amén. Es decir, vemos aquí cuando él dice: Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado. Es decir, duele el proceso, claro que duele.
Nosotros queremos vivir gloria y gloria y gloria y anhelamos la gloria de Dios. Anhelamos que Él se manifieste en nuestra vida. Anhelamos que Él se manifieste en nuestros procesos. Anhelamos ver al Señor, ¿verdad?, dándonos la victoria en cada una de las crisis y las situaciones que vivimos. Pero te quiero decir, muchas veces para llegar ahí vas a pasar por procesos de dolor. Porque a Jesús le dolía lo que estaba pasando, le pesaba. Él quería evitarlo, su humanidad quería evitarlo. Pero hay algo que él sí tenía claro, ¿verdad? Y era que él no lo mantuvo las emociones, sino el propósito. Tuvo claro eso. Y aquí hay algo poderoso. Jesús no llega a la cruz por accidente. Jesús caminó hacia la cruz con determinación. Él estaba determinado a cumplir el propósito, costara lo que costara. Hoy nosotros tenemos que tener cuidado, porque nuestras emociones nos pueden jugar una mala pasada. El Señor está llamándonos con un propósito claro, ¿verdad? La palabra dice que Dios dejó un mandamiento para nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una tarea, una responsabilidad que usted y yo tenemos como cristianos. Ya nosotros recibimos la salvación. Ya nosotros recibimos el perdón. Ya nosotros recibimos la restauración. Ya nosotros estamos en el proceso. Pero hay mucha gente que necesita a alguien que vaya y le dé una palabra, que vaya y le haga. Pero ¿sabes algo? Emocionalmente tú puedes estar diciendo, yo no estoy preparado, yo no quiero, me da miedo, no quiero hacerlo, me da pena. ¿Qué dirán de mí? El abogado, el médico, el doctor. ¿Qué dirán de mí cuando voy, verdad, a predicar la palabra, que estoy loco? Son las emociones las que te alejan del propósito. El Señor te permitió estar donde tú estás, tener el empleo que tú tienes, ser la bendición económica que tú eres, por su misericordia. Pero está esperando de ti que tú puedas ir y llevarle palabra al que hoy no tiene nada. El Señor te permitió a ti vivir una sanidad, vivir una restauración. Te permitió a ti poder salir de la nada, del escombro, a que hoy estés en la luz. Pero el Señor te permitió eso para que tú seas luz en las tinieblas de los demás, para que tú seas esa antorcha encendida, llevando la palabra del Señor. Hay un propósito contigo. A través de tus manos muchos serán sanos. A través de tu palabra muchos serán libres. A través de ti el Señor va a restaurar, va a arrancar, va a derribar, va a acabar con la obra de Satanás. Pero Él necesita de ti. Y te has detenido ahí, en lo cómodo. Jesús pudo haberse quedado en lo cómodo. Yo me quedo sanando a los enfermos, predicando la palabra y no camino hacia la cruz. Pero lo que lo llevó a Él a caminar hacia la cruz fue tener ese concepto claro, ese objetivo claro de que su propósito en la vida era traer salvación y vida eterna. No el miedo fue el que lo llevó a la cruz. Como tú y yo muchas veces podemos tener miedo, ¿verdad? Yo muchas veces me he preguntado, Jesús en ese momento, cuando Él estaba en esa crisis emocional de no querer continuar, de que sabía que lo que venía era el momento más doloroso en la vida de Jesús. Lo iban a apedrear, lo iban a golpear, lo iban a azotar. Y yo me pregunto muchas veces, cuando Jesús estaba en ese momento de dolor y de padecimiento, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le impulsó a Jesús? ¿De dónde sacó las fuerzas Jesús para seguir y continuar con el propósito? Y te quiero decir algo. Jesús necesitó en todo momento estar en la presencia del Padre.
En la presencia del Padre, él era fortalecido. En la presencia del Padre, él salía renovado. Por eso es que tú y yo, cuando estamos en medio de un proceso, en medio de una situación, nosotros muchas veces caminamos hacia atrás. Porque es que es tu relación con Dios, el hecho de que tú estés en la presencia de Dios, el que te va a dar la victoria a ti. Si tú analizas algo, él dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mí este momento. Yo te pregunto a ti, ¿cuál fue la respuesta de Dios para eso? Porque él le dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero él oró para que pasara ese momento de alguna otra manera. Y como Dios podía hacer otra cosa. Pero te hago una pregunta. ¿Cuál fue la respuesta del Padre para Jesús? El silencio. No fue un sí. Porque él le pudo haber dicho: sí, hijo, ven, no sufres. Vamos a hacer. Y aquí la gente se dio cuenta que tú eres el Hijo de Dios. Pero vemos acá cómo Dios, la respuesta de Dios es un no para Jesús. Tienes que continuar. Yo te pregunto hoy, ¿qué pasa cuando la respuesta de Dios es un no en tu vida? Eso va a dañar el propósito de Dios. Miren, cuando yo leía esta palabra, me estremecía el hecho de saber que nosotros muchas veces dependemos del sí, porque queremos el sí, porque anhelamos el sí de Dios. ¿Y qué pasa cuando la respuesta es no? ¿Qué pasa cuando la respuesta es que Dios no te ha querido dar ese empleo que tú estás pidiendo? Porque Él sabe que tú estás aquí por el empleo, por la bendición y no por la presencia del Señor. Y la respuesta de Dios quizás ha sido no. No quiere decir que en ningún momento lo va a hacer, pero en este momento la respuesta ha sido no. Yo te pregunto, ¿te vas a alejar de la presencia de Dios? ¿Te vas a alejar de ese Dios todopoderoso? ¿Qué pasa si tú le estás pidiendo al Señor: Señor, dame un esposo, dame una esposa, y la respuesta de Él es no? Si tú le estás pidiendo: Señor, dame un hijo, dame una hija, y la respuesta de Dios es no. ¿Qué pasa si tú le estás pidiendo a Dios algo, el carro, algo, y la respuesta de Dios es no? En este momento, Jesús no perdió el objetivo. A Jesús nada lo detuvo. A Jesús no lo detuvo. Él no se llenó de vanagloria el momento en el que entró. En el momento en el que las personas se postraban delante de Él y le adoraban, Él no se llenó de vanagloria, pero en este momento de sufrimiento, Él tampoco perdió el objetivo. Y vemos cómo Jesús pudo vivir diferentes momentos en su ministerio y en su vida. Momentos en los que estaba arriba, ¿verdad? Donde la gente lo perseguía, lo agolpaba y valoraba lo que Él hacía. Pero también tuvo momentos donde la gente lo menospreció. Pero nada lo hizo perder el objetivo. Tú puedes tener esos momentos de bendición donde Dios te entrega la bendición, pero también puedes tener momentos donde Dios te dice que no. Y yo te pregunto, ¿el no de Dios va a hacer que tú te alejes del Señor? Porque te recuerdo que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Solamente Dios sabe qué es lo que te conviene. Solamente Dios sabe qué es lo mejor para ti. Y quizás muchas veces nosotros, enfrascados en nuestro sí, en lo que nosotros queremos, podemos estar perdiendo el tiempo, un tiempo valioso en el cual nosotros tenemos que cumplir el objetivo, que es el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Un día estamos firmes, otro día estamos fríos. Un día buscamos a Dios, otro día no. Porque no tenemos definido para qué estamos viviendo. Lo que es importante para nosotros es el dinero. Es esto. Como Marta, la casa limpia. Pero todo eso es momentáneo. Cuando nosotros tenemos definido que estamos viviendo para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, yo voy a ir a mi trabajo y voy a ser el mejor, porque en eso estoy cumpliendo el propósito de Dios. Yo voy en mi barrio, yo voy a ser una buena persona, yo voy a hacer las cosas bien, porque con eso estoy cumpliendo el propósito de Dios. Es diferente.
Amén. Porque eso no es lo importante. Lo importante es que cuando yo hago muy bien mi trabajo, estoy cumpliendo el propósito de Dios. Y obviamente yo voy a recibir una retribución por mi trabajo. Pero lo importante no es lo que yo reciba ni cuánto reciba. Porque quien me sostiene a mí es Dios. Lo importante es que yo cumpla el propósito de Dios en lo que estoy haciendo. El buen testimonio. Lo que estamos haciendo. Miren que Jesús vivió muchos momentos, ¿verdad? Difíciles, altos, abajo. Vemos un momento cuando Pedro le dice a Jesús, porque es que humanamente la gente no va a entender que tú estás cumpliendo un propósito. La gente lo va a ver mal. Y Pedro, en un momento cuando se entera del propósito de Jesús, cuando se entera que Jesús tiene un propósito, Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti. No vayas, no lo hagas. ¿Y qué hace Jesús? Una palabra fuerte. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Uno se pregunta, ¿por qué tan fuerte? Porque cualquier voz que te aleje del propósito, aunque suene amorosa, no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Hoy hay personas aquí que están negociando su propósito. Por presión, por comodidad, por miedo, están negociando su propósito y no están ahí enfocados porque es que a mí mi bendición no ha llegado, porque es que no estoy haciendo lo que a mí me parece. Y eso es negociar el propósito de Dios. Porque tengo miedo de que no suceda. Tu caminar en Dios, tu propósito, no depende de que Dios te responda que sí a algo que tú estás pidiendo. Tu propósito en Dios está en que cumplas lo que Él te está diciendo que hagas. Y en eso tú tendrás bendición y Dios se encargará del resto. Amén. Pero cuando tú miras la cruz te das cuenta que eso no fue un juego para Jesús. Hoy quiero decirte, el hecho de que tú hayas aceptado al Señor, de que camines con el Señor, de que estés detrás del propósito de Dios para tu vida, esto no es un juego. Esto no es algo que hoy dice que sí, mañana que no. Es algo que el Señor quiere darte. La victoria, la bendición. Amén. Pero tienes que cumplir el propósito, aunque duela, aunque cueste, aunque haya días que no quieras como Jesús, aunque haya momentos en que le digas, Señor, pasa este momento de mí. Pero recuerda que no se haga tu voluntad sino la del Padre. Amén. Entonces lo primero que yo puedo ver aquí es que Jesús entendió su propósito y no se desvió. No se desvió cuando Pedro le habló. No se desvió cuando la gente se postraba delante de él. No se desvió cuando lo vendieron. No se desvió en ninguno de los momentos que él vivió. Porque él tenía el objetivo claro. Yo quiero decirte, no te desvíes. Si no estás viendo nada, camina. Si no están sucediendo las cosas como tú esperas, camina. Cumple el propósito del Señor. Habla del Señor. Abre tu boca. No depende de tu estado emocional para que tú puedas salir y predicar. Hay gente que hoy está triste y no, yo no puedo predicarle a nadie porque estoy triste. No, levántese. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y tiene un propósito. No te desvíes. Recuerda, enfocado en lo que el Señor quiere hacer contigo. Lo segundo que quiero que tengamos en cuenta es que la cruz revela la gravedad real del pecado. Nosotros no podemos jugar con el pecado. Hay gente que cree que peca, luego ora y el Señor lo perdona y vuelve y se vuelve en su círculo. El Señor no quiere eso. Hoy a veces decimos, pero es que no es tan malo hacer eso. Todos fallamos. Dios nos entiende. No. La cruz grita algo diferente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Oye este pasaje, porque la paga del pecado es la muerte. Yo te hago una pregunta. La Biblia nos enseña a nosotros que cuando Jesús fue a la cruz, cargó sobre él, ¿qué? Todos los pecados de nosotros. La paga del pecado es la muerte. Cuando Jesús está lleno de pecado, ¿cuál era la única paga que había para Jesús tan lleno de pecados? Los pecados nuestros, ni siquiera los de él. Porque él fue hallado sin pecado, pero cargó los pecados nuestros.
Y cuando Él se vuelve un hombre lleno de pecado, ¿cuál era la consecuencia de eso? La muerte. Y ahí entendemos lo que realmente sucedió en la cruz. La paga del pecado es la muerte. Jesús cargó todos nuestros pecados y se convirtió en pecado para traer salvación, para traer vida eterna. Y por eso fue necesario lo que pasó en la cruz. Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Quién es el que ha redimido nuestras vidas? ¿Quién es el que ha traído perdón de nuestros pecados? ¿Quién es el que pagó el precio? Jesús. La sangre, en esta palabra, la sangre no es exageración, es justicia. En el Antiguo Testamento dice la palabra que se sacrificaba un cordero, se derramaba la sangre y que un chivo cargaba los pecados del pueblo. Todo eso era una figura. Ahora era una figura de lo que ahora Cristo hizo por nosotros. Es como cuando alguien rompe algo valioso. No basta con decir perdón. Alguien tiene que pagar el daño. Cuando usted va a la casa y se rompe algo, su hijo rompe algo, con decir perdón no basta. Hay que redimir eso. Hay que comprar. Si hoy seguimos jugando con el pecado, es porque no hemos entendido la cruz. Porque cuando tú entiendes el precio, no sigues viviendo igual. Nosotros tenemos que valorar el precio que pagó Jesús en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Por eso nosotros no podemos seguir jugando con el pecado. Hoy es un buen día y este es un buen tiempo para que tú te apartes del pecado. La palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. La Biblia nos es clara a cada uno de nosotros. Donde hay pecado, ahí no habita el Señor. La paga del pecado es muerte. Entonces nosotros hoy tenemos que entender eso. Amén. Tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos un Dios de amor que está en toda la capacidad de perdonarnos, de limpiarnos, de purificarnos. Pero no podemos seguir igual. No podemos seguir siendo los mismos. Es que en la cruz hubo pago, sustitución y redención. En la cruz Jesús pagó el precio por nosotros. Lo que pasó en la cruz no fue algo simbólico, fue real, fue espiritual y fue eterno. Primero hubo un pago, ¿verdad? En Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Jesús pagó la deuda. La deuda que teníamos, Jesús la pagó. Segundo, en Jesús nosotros obtuvimos sustitución. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Él tomó tu lugar. El castigo que era tuyo vino a reposar sobre él. Hubo una rendición, una compra. En Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de Cristo. Amén. Cuando alguien paga una deuda tuya, tú quedas libre. No sé a cuántos les han tenido esa experiencia que de pronto tienen una deuda y alguien te ayuda y la paga. Tú quedas libre. Amén. Quedas libre de eso. Hoy el Señor pagó el precio de nuestros pecados. Hoy nosotros no podemos cantar de la cruz del Señor y seguir viviendo una vida de pecado oculta. Una vida que a Dios no le agrada. No puedes hablar de la gracia del Señor y abusar de ella. No puedes hablar de la cruz si tú no estás viviendo el perdón que el Señor te dio en esa cruz. Hay una pregunta para nosotros. ¿Qué está pasando contigo a causa de la cruz? ¿Estás viviendo
lo que el Señor quiere que tú vivas? La cruz te sigue quebrantando porque fue el momento más especial, el momento más difícil, el momento en el que obtuvimos la victoria. La cruz te sigue confrontando a ti para que no camines en el pecado. La cruz te sigue transformando a ti, o la cruz es simplemente historia para ti. La cruz no es para admirar, ni para llevarla en el pecho solamente. Es para responder. Y la única respuesta que hay para la cruz es nuestra rendición total. Rendirnos totalmente al Señor. No a medias. No por emoción. No por temporada. Totalmente. Porque Él no dio una parte en la cruz. Él lo dio todo. En la cruz, Él lo dio todo. Quiero que oremos en esta mañana, de acuerdo a esta palabra, que podamos entender que el sacrificio de Jesús en la cruz es un sacrificio invaluable. No le podemos poner precio, pero sí podemos responder a ese sacrificio, a ese llamado, a ese valor que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor, en esta tarde venimos delante de ti, Señor. No con religión, no con costumbre, sino con un corazón expuesto delante de ti, Señor. Perdónanos, Dios, en esta hora, Señor. Porque muchas veces hemos escuchado hablar de la cruz, pero no vivimos a la altura de la cruz, Señor. Perdónanos, porque hemos minimizado el pecado. Hemos jugado con lo que a ti te costó la vida de tu Hijo, Señor. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae convicción profunda a cada uno de nosotros, Señor. Que volvamos a sentir el peso de la cruz. Que volvamos a entender el valor de la sangre en la cruz. Señor Jesús, gracias porque no bajaste, Señor. Gracias porque no renunciaste. Gracias porque pensaste en nosotros. Y hoy nosotros respondemos. Hoy rendimos nuestra vida, Señor, delante de ti. Nuestros pecados, nuestras áreas ocultas, Señor. Hoy decidimos vivir para ti, Señor. Levanta, Señor. Levanta nuestra vida, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a valorar la cruz, a honrar la cruz, a vivir en santidad, Señor. Ayúdanos a no negociar el propósito de la cruz, a no jugar con el pecado, Señor. Que nuestra vida no sea superficial, Señor. Hoy declaramos que vivimos para aquel que murió por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que esta palabra pueda quedar en tu corazón. Que puedas darle el valor a la cruz. Y que realmente no permitas que nada te desenfoque. Que te apartes del pecado y que puedas vivir la victoria de la cruz sobre tu vida. La salvación, la vida eterna. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Bendiciones para todos. Cuando pienso cosas bonitas, lo malo se va corriendo. Ahora vivo en otro mood, agarrado de mi Jesús. Aunque el mundo se ponga oscuro, yo sigo dándole luz. Oe, 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 oe. Si te tengo nada me falta, tu amor siempre me acompaña. No hay día malo en el viaje, hay días de aprendizaje. Si te tengo es suficiente, tu amor será para siempre. El tiempo es un regalo, por eso se llama presente.
yo sigo dándole luz. Y ahora vivo en otro mood, agarrado de mi Jesús. Aunque el mundo se ponga oscuro, yo sigo dándole. Espérate. ¿Y si cambiamos la cosa? 1, 2.